Buen día, amigos. ¿Cómo están todos? Y hermanos también. Bienvenidos a otro episodio de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy muy contento de tener en esta oportunidad al pastor Pablo Primante conmigo. Nos conocemos hace muy poco tiempo, unos minutos nomás que nos conocemos. Unos cuantos años ya nos conocemos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Bien. Sacamos la cuenta de cuántos años que nos conocemos ya. Desde el año 83 como mínimo. 83. Sí, bueno, tenía 7, 8 años. Bueno, sí, yo me acuerdo. Me acuerdo de los pantalones cortos y todo. Todo eso, pero bueno. Bueno, Pastor Pablo Primante de la Iglesia UME de Monte Grande, en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Así es. Bueno, qué lindo. Bueno, Pablo, un poco yo conozco tu historia, pero acá en este programa es lindo que otros aprendan y sepan que venimos de diferentes entornos, venimos de diferentes trasfondos, pero el factor en común es la gracia de Dios para todos. Así que contanos Amén. cómo el Señor te alcanzó. Bueno, como vos bien conocés, mi familia es una familia de cierta tradición evangélica, ¿no? Ujú. Ya mi abuelo paterno conoció al Señor en su juventud y se dedicó al ministerio. Y trabajó en la costa atlántica, Mar del Plata, Madariaga, Necochea, toda esa zona, y ministró en varias iglesias ahí, así que digamos que hay cierta tradición evangélica en la familia. Uh-huh. Y luego mi papá y mi mamá ambos conocieron al Señor de jovencitos y eh, ellos estudiaron en el Instituto Bíblico y se dedicaron también al ministerio a tiempo completo, así que siempre en mi casa estuvo bien presente, ¿no? La verdad de la palabra de Dios, el Evangelio y también esa sana, eh, sana costumbre de la participación activa, ¿no? Y muy activa dentro de lo que es el cuerpo de Cristo en la iglesia, ministerios y el trabajo, ¿no? O sea, no solamente éramos creyentes, sino que había mucha participación familiar en lo que era el ministerio. Así que crecí en ese contexto, siempre yendo a las reuniones con mucha fidelidad y, y bueno, siempre mi relación con el Señor fue una relación que después me di cuenta, era casi siempre a través de terceros, ¿no? O sea, de papá, de mamá, de la maestra de escuela dominical, ¿no? Y siempre conocía al Señor, iba conociendo su palabra, aprendí a leer leyendo la Biblia, ¿no? Pero todavía no había ese encuentro personal con el Señor. Y una de las tareas que me habían asignado en la iglesia era encender las estufas a la mañana muy temprano. Así que yo los domingos me levantaba a las 5 de la mañana, mi papá me despertaba y las estufas eran a leña. Entonces yo iba encendiendo cada una de las estufas. Y después me sentaba al lado de una estufa y abría la Biblia y me ponía a leer. Y estaba en el templo, ¿no? Y, y, y recuerdo que un día, un domingo a la mañana, que quizás tendría 10, 11 años, calculo más o menos, y leyendo la palabra de Dios, de alguna manera el Espíritu Santo habló a mi corazón, ¿no? Y no recuerdo exactamente la porción que estaba leyendo, lo que sí recuerdo, mi sorpresa en experimentar que Dios me hablaba directamente a mí, que yo podía tener una relación con Dios sin intermediarios. Y eso me sorprendió, ¿no? Entonces me alentó mucho, o sea, me alentó muchísimo. Yo creo que más allá de que yo manifesté fe en el Señor Jesucristo a corta edad, ese fue el momento en que el Señor transformó mi corazón, ¿no? Y su gracia hizo un impacto en mi vida y empecé a conocer a Cristo de otra manera, ¿no? Y eso me estimuló, me entusiasmó a tal punto de que de verdad digo que mis años de juventud, adolescencia y juventud fueron años muy cercanos al estudio de la palabra y a la oración. Y fueron años de mucho crecimiento para mí. Sí. Y con el paso de los años y del tiempo, vos te acordás, Ri,
como todos los sábados salíamos a las 9 de la mañana, 9:30, a hacer hora personal, juntos. A veces estábamos vos y yo solos, pero a veces había otros hermanos. Y después, 4:30 de la tarde, teníamos actividad con jóvenes, y después el domingo las actividades a la mañana y a la tarde. Y para mí siempre eran un gozo, o sea, para mí no eran una carga, no eran un motivo otra vez esto. No, lo hacía con entusiasmo, y más allá de la simpleza de mi fe y mi ignorancia en cuanto a las escrituras, yo creo que Dios estaba sin duda alguna obrando, ¿no? En mi corazón, dándome un interés por sus cosas que bueno, se iba cultivando dentro mío, ¿no? Así Lindo. que eso, sumado al hecho de que tenía ya familiarmente un apoyo más que un apoyo, un espaldarazo, ¿no? Para ir hacia el servicio. También tuve mucha compañía en mi juventud de otros hombres que eran jóvenes, ¿no? El caso tuyo y otros que vos sabés, Colby, Ariel y otros tantos, ¿no? Que para mí fueron siendo inspiración, ¿no? Y entonces, como que el servicio o el ministerio no fue un corte abrupto en mi vida. No es que yo digo, no estaba haciendo nada o poco y de repente Dios me llamó y Claro, empecé. Fue claro. algo que fue creciendo, Sí, y en lo cual me introduje casi de una manera automática. sí, Tiene sus pros y tiene sus contras. sí. Igual Porque, te, te me metiste en la segunda pregunta igual. bueno, No, pero está bien, yo te la voy a hacer ahora, pero te quería mencionar esto, cuando hablabas de las estufas y de prender eso, las dos que había abajo en el subsuelo y arriba, casi puedo percibir, y también la hora, puedo percibir la luz del lugar, viste, en el templo, tan lindo, el sonido de la leña, y te imagino ahí leyendo y viendo cómo el Señor habla al corazón, y sí, y bueno, es tremendo el crecer en ese área, y como yo también creciste en un hogar evangélico, y a veces la línea divisoria entre la muerte y la vida no la podemos distinguir con tanta claridad, pero como dijo Spurgeon, uno no tiene que recordar la fecha, el día de que nació, para saber que está vivo, ¿no? Y que el Evangelio ha transformado nuestra vida. Pero bueno, ya estando en la segunda pregunta de llamado al ministerio, diste un anticipo, ¿no? Porque esto fue tiempo, pero digamos, de alguna manera puedo decir que en su momento se intensificó y digamos, se consolidó como como ahora. puedo decir, Rick, que nunca dejó de ser la principal opción en mi Ujú, vida. Eso fue algo que con el tiempo y la madurez que el Señor fue concediendo, ujú, eh, me tocó revisarlo. Revisarlo en el sentido, como te decía anteriormente, de que a veces, al ser de una manera automático, eh, uno no necesita en un punto determinar realmente si el Señor le ha llamado y le claro, ha convocado claro. al ministerio, o si ha sido un impulso de la cultura evangélica circundante, de la familia o de lo que sea. De hecho, una de las características en mi vida ha sido el hecho de que por muchos años me ha torturado de verdad el corazón, es que yo no estoy dedicado tiempo completo, Claro, sino que tengo mi trabajo con el cual me sostengo mi familia, me sostengo en lo personal, y simultáneamente el ministerio. Y eso ha sido una situación de que nunca cuajó ujú, en los parámetros culturales y evangélicos en los cuales yo me eduqué, claro, sino que entiendo, se veía como algo sumo el hecho de decir no, a tiempo completo. claro, Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, y no, era algo que el Señor no permitía. Por más que eso estaba en mi mente y estaba en mi corazón, por más que tenía yo, digamos, de alguna manera la presión familiar o cultural del entorno, Dios no abría esa puerta. ujú, Y, y llegó un punto, ya yo casado, en el cual mi propia esposa tuvo que ayudarme a entender que si realmente el Señor no lo había permitido de esa manera, yo tenía que aceptar las condiciones en claro, las cuales claro, el Señor me llamaba a servir. sí, Y, y por qué te cuento todo esto, Rick? Porque de verdad, varias veces en mi experiencia de vida, de transitar con el Señor, me he tenido que preguntar, como entiendo
les ha pasado mucho, ¿no? Señor, esto es a lo que me has llamado, realmente yo soy tu siervo, es algo mío, natural, es Ujú. humano, realmente es... Y bueno, con el paso de los años he conocido más a mi Señor y he entendido lo que el Señor ha querido en mi vida, ¿no? Sí, Y la verdad es que mucho de eso, como todos lo hemos hecho, lo hemos transitado en fe, claro. en la confianza Puede, de que el Señor ha de hacer su plan. sí, puede ser también, por lo que hemos hablado antes de que empezara el programa, o ayer, no me recuerdo, puede ser también que la misma iglesia, la misma congregación, la misma presencia del rebaño a donde empezás a pastorear, de alguna forma termina confirmando también eso, ¿no? Es una pregunta. Yo creo que pasa eso, pero es una pregunta para vos también dentro de lo que es el llamado al ministerio. De alguna forma, el mismo rebaño termina confirmando que Dios me ha llamado a esto, a ministrar, porque es lo que disfruto hacer y porque hay crecimiento en el rebaño, porque hay alimentación en el rebaño. Es un pastoreo, ¿no? Sí, creo que bíblicamente, ¿no? La iglesia es una de sus funciones tan trascendentales, es reconocer los dones Ujú. de sus miembros, ¿no? Claro, claro. Y llevarlos a una acción, vamos a llamarlo así, formal, Sí, ¿no? Y creo que eso ha sucedido, sin lugar a dudas, en el hecho de que a medida que pasó el tiempo, la iglesia ha reconocido los dones claro. y ha ido mencionando eso. eh, y ha habido aspectos por ahí del devenir, vamos a llamar histórico, de la Ujú. congregación, que han dado lugar a la confirmación de Claro. ese lugar, de Ujú. ese don y de ese ministerio, ¿no? Y, Totalmente. y como te dije anteriormente, de muchas de esas, todos esos pasos han sido hechos por fe, sin Ujú. mucha claridad mental, digamos, ¿no? Sí, Sin mucha definición en cuanto esto es por esto, o mira, esta es la claro. explicación para tal cosa. No, más bien pasos de fe de, Señor, confío en ti. Y hay un pasaje de Isaías que siempre es un lema para mí, ¿no? Que él nos pastoreó como bestias, ¿no? Mm. Él nos llevó hacia donde Él quiso, pero nosotros éramos como bestias, o sea, no comprendíamos, no entendíamos, y él fue cumpliendo su plan, su propósito, Sí, y una creo de las cosas que a uno le van confirmando es cuando el nombre de Dios es glorificado, ¿no? Cuando, claro. cuando su nombre es elevado, entonces la congregación empieza a conocer a Dios y empieza a honrar a Dios en su vida, en las reuniones, en la predicación del Evangelio, y aún en sus oraciones. Entonces, Ujú. vos vas entendiendo que la obra del Señor se va realizando, ¿no? Y bueno, esto es Sí, un poco así como he llegado al ministerio. claro. Igualmente, bueno, todavía nos sigue pastoreando como bestia, porque no dice el texto que cambiamos No. somos ovejas, pero somos bestias. Pero te iba a decir, preguntar, ¿de alguna forma podrías decir desde un tiempo a esta parte, o esta es la cantidad de tiempo que yo estoy ya definitivamente como pastor en la iglesia, 2 años, 3 años, 4 años? ¿Qué podrías, si tendrías que poner un tiempo, como para que la Bueno, gente... No, sí, dale. sí, en nuestra iglesia hubo un quiebre en el año 2011 por situaciones con el pastor anterior y éramos tres ancianos en la iglesia aparte del pastor, Ujú. de los cuales quedamos dos. Sí. Y a partir de ahí hubo una etapa de transición de unos 2 años, Ujú. en los cuales tanto el otro anciano como yo pastoreamos la congregación, y a partir de cerrada esa etapa, en realidad es una etapa por ahí se estiró un poquito más, no fueron 2, no fueron 3 o 4 años. A partir de cerrada esa etapa, entiendo que hay sí una armonía en lo que tiene que ver con la relación entre la iglesia y nosotros o mi Claro, persona en claro. cuanto al ministerio, ¿no? Y hay un Sí. reconocimiento ya acabado de eso, ¿no? Claro, está bien, bien, eso da una idea de línea de tiempo, está bueno también, pero por un lado se ve eso y por otro lado se ve que es como una marca de colores, ¿no? Que va cambiando de más suave a más claro a más oscuro, y va manteniendo eso, ¿no? Pablo, la pregunta, te pregunté eso porque va a esta pregunta que viene ahora. Teniendo un tiempo más o menos mentalmente, este es el tiempo que yo estoy en el ministerio. ¿Qué es lo que no volverías a hacer si empezaras otra vez y decir, bueno, este es el momento donde Dios me está llevando a tener responsabilidad?
¿qué no volverías a hacer? Digo, esto no lo volvería a hacer. Aunque la gracia del Señor a través de eso te sostuvo, pero hay algo que no volvería a hacer, o algunas cosas, pueden ser una lista, pueden ser 2 o 3, puede ser una puntualmente que decís, esto no lo vuelvo a hacer otra vez. Sí, hay muchas. Hay muchas cosas que no volvería a hacer. Claro, estamos parejos nosotros. Ay, ay, ay. Reuniones de asamblea no volvería a hacer. Ay, ay, ay. No, no. No, reconozco que quizás lo que más dolor me ha causado en lo personal, y creo que ha causado más dolor a la congregación, es cuando he interpuesto por ahí muchos asuntos o ideas personales Mm, a las decisiones que tendrían que haber sido netamente espirituales y o congregacionales, ¿no? sí. Eh, eso por un lado. Otra cosa que he aprendido con el tiempo es a compartir más el liderazgo, ¿no? Ujú. Creo en el presbiterio, creo en la Pluralidad. multiplicidad de hombres llevando adelante la obra del Señor. Nos hemos enriquecido mucho con eso, pero no venimos de esa tradición. Nuestra Claro. tradición era de crear pastores fuertes, con carácter, que prácticamente centralizaban la mayoría de las decisiones y no es un problema de decisiones, sino más que nada que empezaba a ser una referencia de consejo casi unívoca. Ujú. Y eso hizo mucho mal y yo, si bien vi esa situación y no me gustaba, o sea, no terminaba de entender cómo era de otra manera, pero en el tiempo realmente cometí muchos errores Claro. respecto a ese personalismo a la hora de ministrar Mm, lo que no es nuestro, ¿no? De ninguna manera es nuestro. Entonces, sí. comprender cabalmente, y no solamente en la teoría, sino en la práctica, que el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia Mm, y es el buen pastor de las ovejas, es fundamental. Y creo que en la práctica tiene que, por lo menos yo lo aprendí así, claro. desarrollarse en esa pluralidad de hombres que lideran, ¿no? Y hoy tenemos un equipo de 5 hombres que realmente han sido muy Qué productivos. Y lindo. todo lo que uno puede llegar a pensar de que no, que es difícil, que las decisiones no se pueden tomar, que vamos a ir para distintos lugares, que un monstruo, que una iglesia de 2 cabezas es un monstruo, qué sé yo. No, No, la verdad que nada que ver. En el espíritu hay una unidad plena claro, claro que sí. realmente ha funcionado. O sea Sí. que por ahí lo que me arrepiento un poco es de haber sido demasiado personalista, de haber antepuesto muchos asuntos o opiniones personales a situaciones que realmente tenían que haber descansado más en el Señor y también en hermanos y hermanas Mm, fieles, que sí. están en mi congregación, que aman al Señor, que oran al Señor, que ministran, que predican el Evangelio y tienen mucho Qué bueno. que aportarnos. Sí, es de ánimo saberlo porque es uno de los puntos donde otros pastores han tenido también la misma impresión, ¿viste? Y la necesidad también, me refiero a verla del lado positivo, ver la pluralidad de ancianos, que es bíblico y que, vamos a decir, extiende la vida del pastor, extiende la vida de Sí, los ancianos, en salud, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué estás predicando ahora? ¿Ibas a decir algo más? no ¿Ibas? digo esto, ¿no? Uno de las cuestiones negativas del personalismo, del pastor cuando está solo, además, es el envanecimiento. Claro, Y el envanecimiento es uno de los grandes uh, problemas, pecados, pero problemas que poco a poco van creciendo en el corazón del pastor y que luego lo sume en un aislamiento, en un individualismo que para su ruina, ¿no? claro, He visto eso y me ha dolido y bueno, creo que la pluralidad ayuda a que siempre estemos sin duda. en una rendición de cuentas limpias, saludable en la comunión, en el Mm, compañerismo sí, y la iglesia empieza a notar también que hay una responsabilidad personal, que no claro. todo puede descargar en el pastor, ¿no? Ujú, Que no es que, bueno, le pregunto al pastor, y si me da el consejo A, hago A, y si me da B, hago B, sí. y descargo, ¿no?, esa responsabilidad, y bueno, hay muchas bendiciones en eso, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí. No, y obviamente que se transforma a veces en se puede transformar en un señorío, ¿no? De la iglesia, del pastor hacia la iglesia, y esto no sirve. ¿Qué estás predicando, Pablo, ahora? Estoy cerrando el estudio de Apocalipsis. Ah, mirá, todavía sí. Bueno, lleva tiempo.
Bueno, ya estamos con el capítulo 22 ya, al cierre. Qué lindo. Han Qué lindo. sido Una casi bendición. 3 años. Y sí, me imagino que sí. Este, y eh, bueno, la iglesia lo ha disfrutado, me imagino, y vos también estudiando. Pero algún libro que recomendás, no solamente por lo que estás enseñando, pero recomendás algún libro que te ha sido una bendición para tu vida y decir, wow, te recomiendo este libro, léelo. Puede ser también comentario de Apocalipsis, no hay problema. Generalmente los pastores lo relacionan a eso, pero qué lo pueden estar comentando acerca de un libro que están leyendo, leyeron. Mira, he vuelto últimamente a leer teología, Ujú, a leer a Pink, hablo de Pink, y El Dios Soberano, ujú. y eso es estudiar a Dios es, Tremendo. Humillante. sí, qué sé yo, es como que, qué sé yo, se pueden estudiar en sus palabras, son obviamente nuestra lámpara, nuestra luz y todo, pero estudiar a Dios, estudiar su carácter, su obra, bueno, puedo llegar a aconsejar algo de eso, ¿no? Relativo al estudio de Dios. La teología Sí, no, propia. no mucho. Sí, 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 buenísimo. No, está bien, Pink ya es un tema, ¿no? Especialmente sobre la soberanía de Dios, sobre los atributos de Dios. Y tanto. Tenía su carácter Pink, dice, pero bueno. dicen, Pero, sí. pero creo que con lo que estudiaba y conocía de Dios, me parece que debía ser un hombre humilde también, porque no puedes tener tanto conocimiento de Dios y seguir viviendo de la manera de orgullo, ¿no? Pablo, un Dicen salto. que era medio ermitaño, ¿no? Sí, puede ser, que era medio ermitaño. Pablo, ¿tenés algún pasatiempo, un hobby, algo que te gusta hacer? Sí, sí, sí. Bueno, la familia no Sí. es un pasatiempo, No, yo sé pero que no. ocupa gran parte de mi... Claro, Tengo un chico, tengo 4 niños, ¿no? 3 niñas y un niño. Pero el niño es el más chiquito y tiene 7, me lleva mucho tiempo. claro. Él es pura energía, así que hay que jugar a todo. Así que los sábados a la mañana voy con él, jugamos tenis, es un deporte que hacemos juntos. Bien, Entonces juego yo un tiempo, después juega él otro tiempo y compartimos ese pasatiempo. ¿Sí? bien, bien. Interesante. La guitarra no, ¿no? La guitarra cada tanto. La guitarra ha quedado un poquito en el tiempo, sí, no, pero, a ver, otro de las grandes bendiciones que he tenido en mi adolescencia y juventud, y el hecho de poder vivir en el templo, porque mi papá era pastor, entonces estaba en la casa pastoral, es que yo bajaba, cuando volvía del colegio, almorzaba y luego bajaba a tocar el piano o la guitarra. Y pasaba 2, 3 horas, pero terminó siendo para mí el instrumento una asociación directa con la alabanza, con el tiempo con el Señor. Claro, claro. Entonces, muchas veces tomo mi guitarra, me voy a la habitación solo Ujú, y agarro un himnario y repaso. Y claro, son momentos de lindo. comunión y valoro mucho. Entonces, la guitarra como que tiene relación con esos tiempos. Está bien, Yo lo está bien. disfrutaba. No sé Sí, cuánto disfrutaban los demás cuando tenían que escuchar, ¿viste? Pero bueno, yo lo disfrutaba. está bien. Pablo, vos tenés una flor en tu vida, ¿no? Tu esposa, lo que se llama Florencia. Pero, Hermosa flor, sí, ¿qué significa hermosa. Florencia para tu vida, para tu ministerio? Me vas a hacer llorar con eso, pero Bueno, pero eso es parte de las preguntas, ¿qué va a hacer? bueno, Flor es por ahí después de la salvación, por supuesto, es la manifestación más grande de la gracia de Dios en mi Mm, vida, ¿no? Eh, uno de mis problemas en mi juventud fue encontrar esposa. Era malísimo eligiendo y Dios sabía eso. Y entonces, después de un par de errores eh, personales, Sí, decidí. perdón, pero tu esposa también, malísima eligiendo, mirá. Pero bueno, la gracia fue conmigo, con ella Sí, no sé. claro. Dale, dale, di. Entonces, después de un par de fracasos personales, este, realmente fue una experiencia espiritual conocer a Flor. La conocí en la universidad, es loco, ¿no? Porque trabajamos en un banco los dos y nos becaron para hacer una carrera universitaria en la Universidad Católica Argentina. Y,
y yo la identifiqué a ella por primera vez, porque en la Universidad Católica algunas materias las enseñaban curas, Mm, como por ejemplo, contabilidad la enseñaba un cura. Y una vez hizo preguntas respecto al conocimiento bíblico, ¿quién conoce quién es Aarón? Y mi esposa, quien hoy es mi esposa, Florencia, contestaba con mucha exactitud. Yo dije, si esta chica sabe tanto la Biblia, no debe ser católica, porque en general los católicos no conocen tanto de las claro, escrituras. Entonces me empezó a llamar la atención eso. Y al otro año el Señor hizo que nos conociéramos de una manera fortuita, porque si bien los dos trabajamos en el banco, no trabajábamos en la misma área. Y a partir de ahí, bueno, nos enamoramos y el amor fue avanzando, pero lo que quería compartirte es que fue una experiencia espiritual de mucha oración, mucha oración. Fue un gran desafío, Flor, para mí en ese sentido. Y hoy Flor es, qué sé yo, es mi esposa, es lo que el Señor, es la esposa digo en términos bíblicos, ¿no? Todo lo que herencia del uno Señor. puede, Sí, herencia del Señor. exactamente. Sí. Y sí, sí. Y como herencia del Señor pasan los años y uno va descubriendo que ese misterio del que el Pablo hablaba, ¿no? En Efesios 5, que es el matrimonio, Mm, eso son misterios que se van abriendo, ¿no? Vamos reconociendo, mira, esto también era misterioso y fue sucediendo sin que nos diéramos cuenta. Y en relativo al ministerio, mi esposa es súper, súper inteligente, súper capaz de la parte organizativa. Se ha capacitado mucho en lo que es estudio secular y ha trabajado bastante en la vida secular. Entonces, cada vez que hay que encarar en la iglesia campamentos, aniversarios, actividades especiales, organizativas, Flores es increíblemente eficiente. mm, Y entonces es un área que ayuda mucho. Por otro lado, madre de 4 hijos y esposa de un esposo difícil, ujú, se ha vuelto referencia de consejo para panas, ¿no? ujú, En lo que tiene que ver con el matrimonio y la familia, la educación de los hijos y demás. ujú. Y, y en lo personal y en lo íntimo, la verdad es que en los momentos más oscuros y difíciles del ministerio, cuando hay tanta soledad, eh, Dios la ha usado para alentar mi vida, para Qué bueno. acompañarme, para orar juntos, para acercar ese pasaje. Ellas, las esposas, nos conocen como nadie, ¿no? Ujú, Entonces, muchas veces las cosas que dicen, las dicen de parte del Señor, pero con una experiencia de compañía distinta, ¿no? De comunión claro, distinta a lo claro que que te sí. puede decir otra persona. Mm, Así que el Señor lo ha usado mucho en lo que es personal. Y con respecto a mis hijos, ha sido una excelente madre y hemos luchado muchas cosas, o sea, he tenido muchos momentos difíciles, por supuesto, como matrimonio y todo, pero gozosos en la victoria que el Señor siempre nos ha dado y con esa paz y esa tranquilidad de que ambos en lo individual caminamos con el Señor. amén. Entonces, en lo matrimonial, nos potenciamos en el Señor. Sí. Ya ha sido así, por la gracia de Dios, sí. Sí. Bien, nos quedan unos minutos. Todavía tengo 2 preguntas. Em, igual si se corta, continuamos, hacemos otra llamada. Pero, Pues, ¿podés mencionar alguna aflicción que tengas o hayas tenido en tu ministerio, en tu vida o ministerio? ¿Una aflicción grande? en lo ministerial. Por ahí, lo que, no sé, lo que más me aflige en lo personal siempre son mis pecados, ¿no? O sea, es esa Mm, cuestión de transmitir o transferir a la faz ministerial todas mis debilidades, ¿no? ujú, Por ahí eso es lo que más aflicción me ha traído. Me ha traído aflicción a veces el fallecimiento de ciertas personas con las cuales el Señor me había mm, permitido tiempo de conversación, de charla, de compartir el Evangelio y no verlos salvos. claro, O por lo menos yo no los vi salvos, o entendí que no. Eso me ha traído aflicción, es algo que sí. Y luego a veces la verdad es que esa ignorancia, esa oscuridad mm, que en lo personal tanto abunda y que
muchas veces me ha costado conducir a la congregación, o sea, dirigirlos hacia algo. Eso me ha costado y me ha afligido un poco no tener a veces por ahí algo concreto que transmitirles en alguna situación puntual. Claro. Pero creo que por ahí viene por ahí la mano. Bien, sí, siempre son aflicciones en el ministerio y de alguna forma, según las circunstancias, se intensifican o no, ¿no? Pero están allí. Bueno, la última pregunta es la pregunta de rigor, que siempre digo. Pablo, con los años que tenés en el ministerio y como que hijo de Dios y como tiempo en el ministerio, si el Señor te llamara hoy, ¿qué le dirías a alguien que está por entrar al ministerio o que está diciendo me voy a dedicar al ministerio completo o no completo como vos que estás con otro trabajo? Pero ¿qué le dirías? Es como siempre le digo yo, se está yendo el colectivo y abrís la ventanilla y le decís, esto es lo que te tengo que decir. ¿Qué le dirías? Mucha paciencia, no apurar los tiempos del Señor en cuanto a la dedicación, a cuándo es el punto o el momento de dedicarse al ministerio, y mucha preparación, mucho estudio de las Escrituras antes de ir a la obra. Claro. Yo sé que los institutos no son la solución, o sea, no es el conocimiento acabado de Dios ni nada. Yo aconsejaría que haya un gran conocimiento de Dios y gran conocimiento de las Escrituras antes de ir a ministrar. Porque esos años de ignorancia malforman y mal afectan, ¿no? a la congregación y también a veces no el nombre de nuestro Dios no es expresado en su grandeza como debiera, ¿no? Y yo sé que nunca logramos eso en plenitud, pero cuanto menos lo afectemos negativamente, mejor. Mejor. Yo diría paciencia, ¿no? O sea, hay que formarse, hay que esperar los tiempos del Señor. Bien, bueno, eso es una buena idea, sí, hay que formarse. No se espera que el médico aprenda a operar en la sala de operaciones, así que tampoco se supone eso, así que, pero bueno, es buenísimo. Bueno, Pastor Pablo Primante, muchas gracias por tu tiempo y por el testimonio y por todo lo que has compartido. Ha sido una bendición y para mí particularmente por conocernos de años y haber disfrutado tanto tiempo juntos. Me hiciste acordar que hacíamos obra personal juntos, no me acordaba de eso, pero cuántas manzanas recorría y cuántas charlas, ¿no? Pero bueno, un abrazo grande para vos. Tremendo. Un abrazo grande para vos, para la iglesia, para tu esposa y tus chicos y bueno, nos estamos comunicando. ¿Vale? Te mando un abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto, un placer. Dios te bendiga. Igualmente.